Y pues vamos a continuar, mis hermanos, con estos estudios, una serie que hemos titulado Cuando Dios llama. Y bueno, esta serie, conforme avanzamos en ella, que nos ha permitido pues ver un poco, estudiar la personalidad, el carácter, los rasgos, de hecho rasgos emocionales, sentimentales, sus reacciones y respuesta de hombres y mujeres piadosos a quienes el Señor hizo un llamado específico para servir a sus semejantes, para servir a la iglesia. Y bueno, todo esto nos lleva a una conclusión, que fueron hombres y mujeres creyentes, temerosos de Dios, en quienes desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del hombre, podemos reconocer dos cosas: virtudes y defectos, donde definitivamente los defectos superaron a las virtudes. Sin embargo, hay una pregunta: ¿por qué el Señor llamó a gente así, común? Y la respuesta es porque es soberano y ante todo porque el Señor no ve lo que el hombre ve, lo exterior de la persona. El Señor ve el corazón, Él mira el corazón y discierne sus intenciones. De manera que tanto las virtudes como los defectos en las manos del Señor pues van a tener que ser cambiados, ser moldeados. ¿Qué es una virtud, mis hermanos? Mire, una virtud, una definición, es la disposición moral de una persona que garantiza un buen comportamiento, beneficioso para sí misma y para todas las personas que le rodean. Esa es una virtud. Ahora, ¿qué es un defecto? Pues el defecto es la carencia o la imperfección moral de una persona que le evita precisamente un comportamiento favorable, un comportamiento que sea provechoso para toda su comunidad, las personas que lo rodean y para él mismo. Sin embargo, al ser ambas cosas, rasgos morales que humanamente son naturales, pues los defectos necesitan ser erradicados y las virtudes perfeccionadas. De manera que por muy defectuoso, mire cómo lo estoy diciendo, por muy defectuoso o virtuoso que alguien sea o se sienta, solamente moldeado por las manos de nuestro Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo, puede ser llevado paso a paso a la perfección. ¿A qué me refiero? A que sea formado en él el carácter de Cristo. Y algo esencial en todo creyente y de manera especial en quienes desean servir al Señor y su iglesia, entendiendo que para tener este anhelo necesitamos comprender que debemos ser una extensión del amor, del cuidado, de la provisión y de la guía de Jesús, porque solamente Él sabe cómo se debe servir a su iglesia, a los semejantes. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 4:19: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué significaba esto? Que Pablo estaba convencido, él sabía que solamente formado el Señor en nosotros, menguando nuestro carácter y exaltando el carácter de Cristo, podríamos vivir la verdadera vida cristiana, podríamos llegar a ser servidores de la iglesia, servidores de nuestros semejantes. Y ese es el principio de la negación personal, porque si nosotros vamos a menguar, necesitamos estar convencidos de negarnos al ego, a el yo creo, el yo pienso, yo digo, y no se trata de ser despersonalizados por el Señor, sino de aprender a ser guiados por Él. Por ello, cuando el creyente empieza a experimentar cambios mediante las circunstancias, las situaciones, las pruebas que el mismo Señor va permitiendo en la nueva vida en Cristo, si alguien no está firmado en la fe o alguien no entiende este proceso, ¿qué hace? Se molesta, incluso reclama, se confunde, y esto también los lleva a desanimarse.
Es impresionante la cantidad de hermanos, de creyentes que, por ejemplo, en estas condiciones que estamos viviendo, se han desanimado, se han alejado. Pero si alguien está convencido que todo esto forma parte de la obra soberana del Espíritu Santo, entonces confiadamente lo que va a hacer es esperar a que se haga la voluntad del Señor en él. Esperar confiadamente en Dios. Mire, hemos hablado de varios personajes bíblicos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar un poquito en las experiencias de quienes, a pesar de todo lo que vivieron, lo que experimentaron, lo que hemos estado viendo, finalmente sirvieron a Dios y cumplieron la obra que les fue encomendado? O sea, ¿cómo fue que pudieron pasar por diversas pruebas, incluso sufrimientos, conservando su integridad y su fidelidad al Señor? Nada más quiero que imagine un poquito las experiencias de Job, por ejemplo, ¿verdad? Cuando perdió a toda su familia, sus hijos, cuando perdió todo su patrimonio, cuando fue agredido personalmente en su cuerpo con enfermedad, o la experiencia de Abraham, ¿verdad? Que siendo llamado, ¿verdad? Obedece, tiene la confianza en el Señor y finalmente, después de ver la promesa en sus brazos, hablo de Isaac, el Señor se lo demanda como una ofrenda. O la experiencia de Moisés, de Josué, de Gedeón, de José, el soñador, o Pablo, ¿verdad? Mujeres como Ruth, Esther, Marta y María, que ya vimos parte del contexto que vivieron con el Señor, ¿verdad? Entonces, todo esto, mis hermanos, tiene que formar parte de algo que es meditable. Necesitamos reflexionar porque, como le dijimos en alguna enseñanza, nosotros no somos muy distintos, de hecho no somos nada distintos a todos ellos. Somos de la misma carne, de los mismos huesos y somos humanos, perfectibles, con defectos, ¿verdad? Imagine usted cómo David llegó a ser un varón conforme al corazón de Dios, por ejemplo. Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Hoy vamos a ver en David, el llamado de David, qué significó ser un varón conforme al corazón de Dios. David, ya entrados de lleno en su vida, tan solo era un niño cuando el Señor ya lo menciona como un varón conforme a su corazón. De hecho, lo designa como rey de Israel. Si usted va a la primera carta de Samuel, capítulo 13, versículo 14, aquí el Señor está hablando con el profeta Samuel y él le está extendiendo las palabras del Señor a Saúl, después de haber cometido este acto de desobediencia. Y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí estamos hablando de cuando Saúl, joven, recién ungido como rey, pues comete en la primera encomienda que el Señor le hace un acto de desobediencia, e inmediatamente el Señor, ahora sí que se pone la mirada en alguien más que en Saúl. Vemos cómo el Señor, su soberanía, su presencia, para él, David ya era un hombre conforme a su corazón. Ahora, al conocer la Biblia, ahora que nosotros tenemos pues ya la historia escrita, pues al ver sus pecados y sus caídas desde nuestra perspectiva humana, diríamos, pues ¿cuándo podríamos ver en David un hombre conforme al corazón de Dios, verdad? Igualmente como cuando llamó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, cuando no había nada en él para llevar a cabo una obra tan grande. Sin embargo, lo envía y tan solo con una vara en la mano. O como en Gedeón, el Señor ve en él un hombre esforzado y valiente, cuando solamente era un joven desconfiado, temeroso, pero el Señor le encomienda la liberación de su pueblo, aún mermando el ejército de Gedeón. O José el soñador, que pese a sufrir
tanto menosprecio, injusticia, violencia, jamás guardó en su corazón nada, rencor o algún tipo de venganza para ninguno de sus agresores. No, al contrario, él entendió y aceptó la voluntad del Señor. Así fue como lo llevó a ser primer ministro de Egipto. ¿Y qué decir de hombres como Simón el pescador y Saulo de Tarso, tan diferentes, con personalidades tan impulsivas, y llegaron a ceder sus derechos, aún sus vidas, por llevar el evangelio y apacentar a la iglesia del Señor? Esto nos lleva a un pensamiento, qué difícil, o mejor dicho, es prácticamente imposible conocer el pensamiento de Dios. Sin embargo, lo que sí podemos entender o tratar de entender es el carácter de cada uno de estos siervos, que son ejemplo a todas las generaciones de creyentes. Y cuando vemos su respuesta, su compromiso y fidelidad, entonces comprendemos que todo lo que experimentaron, todo lo que sufrieron, bueno o malo, fue permitido por Dios como parte de su crecimiento como siervos. Y esto fue lo que les permitió hacer el propósito por el cual fueron llamados. Y lo que hicieron, mis hermanos, solamente fue el fruto de la formación que el Señor hizo en cada uno de ellos. El Señor permitió que David, desde su niñez, aprendiera a través de experiencias incluso inusuales para su edad, pero muy necesarias para llevarlo a ser precisamente un varón conforme a su corazón. Porque nada es casual. Ahora sabemos eso. Nada es experimental y todo forma parte de un proceso divino con un propósito. Igualmente para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, formar en nosotros el carácter de Cristo, cumplir nuestra comisión de llevar las buenas nuevas a quienes no la conocen, la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer solamente. También, pues anhelamos un lugar al lado de nuestro Señor y finalmente, si al Señor le place, un galardón para, pues, ponerlo a sus pies. Y así también había un propósito para David, llegar a ser rey, pero con un corazón conforme a él, conforme a Dios. No como Saúl, quien fue destituido a causa de su desobediencia. Podemos ver ya en este proceso que comienza David desde muy pequeño, que la historia nos lleva a un momento en que Samuel estaba pues muy triste, sentía mucho dolor por la situación de Saúl, por su desobediencia, haber sido destituido, y pues lloraba Saúl. Y el Señor lo que hace es enviarlo, poner su mirada, quitarlo para llevarlo a ungir a quien había elegido como rey de Israel. En 1 de Samuel 16:1 dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, sabiendo que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Mire, qué importante es entender la voluntad de Dios. Muchas veces los sentimientos nos traicionan y a veces cuando nosotros vemos que el Señor obra con disciplina en alguno, pues nos ponemos tan tristes, nos da tanto dolor que a veces hasta queremos ser más buenos que Dios, y ese es un grave error. Aquí el Señor quita la mirada de Samuel del rey Saúl, diciéndole: yo lo he destituido, ahora ve, dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí el Señor está actuando soberanamente como siempre, y Samuel, pues ahora sí, obediente, va a la casa de Isaí, y pues al ver al mayor de los hijos, por cierto, muy parecido físicamente a Saúl, ¿verdad? Usted lo puede leer en la misma primera carta, pues quedó impresionado por su aspecto. Y pensó de inmediato: este debe ser el ungido. Y mire, es en el versículo 7 de 1 de Samuel 16 donde estábamos. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, la experiencia ya estaba con Saúl. Saúl era una persona atractiva, de gran estatura, ¿verdad? Era un hombre que llamaba la atención. Sin embargo, el Señor lo que miraba era su interior. Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así fue como Samuel le pide pues que mande llamar a todos sus hijos, y dice el versículo 10: e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Así como diciendo: ya me acordé que tengo otro hijo, ¿verdad? Y le dice Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y ¿qué cree? Llegó un jovencito, dice, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, ¿verdad? Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo nada más quiero que usted piense, imagine el rostro de todos los presentes y el desconcierto de David, porque de alguna manera todos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. En ese momento ellos reconocían el acto que había hecho el profeta Samuel en David. Sin embargo, todos guardaron silencio, incluso Samuel. Sin embargo, desde ese momento, el Espíritu del Señor ya estaba con el joven David. Él era el menor de los hijos de Isaí, quizás no más de 14 años. Y a pesar de ello, podemos ver que no era precisamente el favorito de su padre. Pues desde muy pequeño, siendo el menor, pues lo tenía en el campo, cuidando las ovejas de la familia, con todo lo que esto implicaba. Incluso podríamos pensar que Isaí quizás fue un poco insensible, un padre severo, al tener a su hijo más pequeño, casi un niño, en el campo, cuidando el rebaño de las ovejas, solo y rodeado de peligros. Sin embargo, si entendemos que todo es un plan de Dios, que Él es el único que sabe por qué permite las situaciones, entonces sabemos que fue Dios quien guió a Isaí sobre la forma como debía tratar y educar a su hijo menor. Por esa razón David no se veía a sí mismo como un niño consentido a causa de su edad. No, David era alguien acostumbrado desde muy pequeño a estar expuesto a los peligros del desierto, al sol incandescente, el hambre, la sed, el esfuerzo físico, enfrentar depredadores como osos, leones, y eso fue formando en él un carácter férreo. Él fue también, empezó a practicar habilidades útiles para toda su vida, incluso como rey. Y mire, mi hermano, yo no sé la situación actual que está pasando y si usted está conforme con la vida que lleva o lo que hasta hoy ha logrado. Tampoco sé si se identifica un poco con David y usted sí puede estar resentido con quien lo trató de una manera quizás un poco severa o ruda. Pero ¿ha pensado que si el Señor no le hubiera permitido pasar por esos momentos, esas pruebas, incluso peligros, quizás no habría llegado al lugar donde está o no habría todavía alcanzado el nivel de madurez como persona o como creyente incluso? Mire, todo es una figura de Jesús. La vida de estos hombres, ahora estamos viendo la de David, y en su tiempo el Señor Jesucristo también experimentó el desprecio de parte de su familia, de sus hermanos, quienes por temor deseaban alejarlo de ellos, por temor a los judíos. David sufrió igualmente un menosprecio por parte de sus hermanos. Por ejemplo, cuando estaba la guerra contra los filisteos, todavía David, siendo un jovencillo que cuidaba ovejas, pues el papá Isaí le dice: ¿sabes qué, David? Ármate un itacate. Bueno, aquí decimos itacate a un paquete con comida, ¿verdad? Ármate un paquete y vas a llevarle quesos, vas a llevarles pan, porque tus hermanos están en el frente de batalla. Lleva y compártelo con quienes están con ellos. Bueno, David cumple esta encomienda. Sin embargo, cuando su hermano mayor, Eliab,
se da cuenta que David estaba platicando con algunos de los soldados, preguntando por ellos, preguntando por la situación. Obviamente el papá había enviado a David, David les estaba llevando provisiones, sin embargo fue insultado por él. En 1 de Samuel 17:28 dice lo siguiente: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Fíjese, se enojó y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido, o sea, has venido de curioso, has venido de... Bueno, qué manera de tratar a David. Le habló que tenía un corazón soberbio y malicioso. Sin embargo, el Señor había dicho que era un varón conforme a su corazón. Mire, una parte muy importante en el caminar de todos los creyentes y sobre todo en la formación de los siervos es el rechazo, el menosprecio, y especialmente de los de su casa, sus cercanos, la familia, los amigos, en su trabajo, incluso en la iglesia. Yo no sé lo que está experimentando hoy, ahí en el lugar donde usted vive, en el lugar donde trabaja, qué lugar ocupa entre las personas que le rodean. Pero si usted está sufriendo el menosprecio, la desaprobación y el rechazo, incluso por más que se esfuerza, siempre hay alguien antes que usted. Quiero que sepa algo, es parte del trato de Dios. Está tratando con su carácter, está tratando con usted mismo, está quitándole situaciones que en su corazón puedan estar por ahí algún día causándole mayor problema. Solamente le digo algo: recuerde que es Dios quien elige, llama, capacita, forma y envía a sus siervos. Quien estaba enviando a David era Dios. Quien estaba formando a David era Dios. Y el Señor toma de lo vil y despreciable para avergonzar a los que presumen de virtuosos y de sabios. Porque los verdaderos siervos, lo único que tenemos que hacer o lo único que deben de pensar es en ser sensibles a la voluntad de Dios. Sin embargo, siempre habrá quien envaneciéndose crea que por haber sido usado un poco por el Señor, pueda pensar de él: Dios me escogió porque soy especial, porque soy mejor que los demás. Dios nos libre de pensar de esa manera, porque si bien nuestro Señor se agrada de la obediencia y servicio de los hijos de nosotros cuando somos obedientes, solamente de nuestro Señor Jesucristo expresó: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mire, estas palabras expresadas por el Padre desde los cielos son mucho más profundas y representativas a lo que dijo de David, porque solamente Jesús es el único que puede agradarle y solamente en Él tendrá complacencia. De manera que aún David, si habría de tener ese corazón conforme al de Dios, primero tendría que ser transformado a la imagen de Jesucristo, porque cualquiera que desea un corazón así, primero tiene que ser transformado a la imagen de Cristo. De manera que ya se dio cuenta por qué Pablo tenía dolores como de parto para que se formara el carácter de Cristo en cada creyente. Mire, David se destacó por su obediencia, su trabajo, su valor, pero lo más relevante fue por un corazón de verdadero adorador. Y eso es muy importante, entender cuál es el verdadero propósito, qué es lo que el Señor busca en nosotros. David, como pastor de ovejas, fue un joven leal a su papá, aún a costa de su propia vida. Cuando venía algún depredador por un cordero, lo enfrentaba, lo salvaba. Sin embargo, el deleite de David era pasar largas horas elevando salmos al Señor en alabanza y adoración. La situación actual, pues es una situación que a todos ha afectado, y es muy probable que algunos estén viviendo tiempos difíciles, desérticos, de soledad, de silencio, enfrentando riesgos, peligros, dificultades, pruebas. Sin embargo,
ese tiempo no debería de convertirse en una queja constante, en un tiempo que sea solo para acumular resentimiento, lamentándose por la situación, sino para aprovecharlo. Hay un propósito en todo esto, mis hermanos. Un tiempo que podemos aprovechar en restablecer relaciones, crecer no solamente como persona según sea su caso, como padre, como madre, como hijo, sino como verdaderos adoradores, crecer en el conocimiento de Cristo, ir madurando poco a poco más espiritualmente, fortaleciéndose en su gracia. Todo eso, mis hermanos, forma parte de algo que el Señor ahora nos está permitiendo. Sí, hay situaciones que nos rebasan, sí, hay situaciones que están haciendo que la vida cambie totalmente, pero no podemos nosotros ir en contra de lo que toda la humanidad está siendo afectada. Entonces tenemos que encontrar como verdaderos creyentes cuál es el propósito, cuál es la realidad que estamos viviendo. David, con la confianza puesta en el Señor y la experiencia en el desierto, lo primero que pudo hacer fue enfrentar a Goliat y vencerlo, siendo un joven. ¿Qué daba con esto en su vida? Pues un giro que desde la perspectiva humana tendría que haberlo llevado a una mejor situación. Sin embargo, fue todo lo contrario. Muchas veces nosotros estamos esperando que por hacer algo que es grato a los demás, algo que puede incluso, en este caso, pues David cambió la vida, cambió la imagen del ejército de Israel frente al ejército filisteo. Bueno, muchas veces nosotros también esperamos que por algo que hacemos, por algo que procuramos, pues seamos vistos de manera diferente. Y mire, a veces las cosas no son como uno quisiera, pero es parte del proceso del Señor. La vida de David tuvo muchos contrastes, y en esta primera etapa, en su juventud, con todo y esto ya daba señales de un varón que agradaba a Dios. Él estaba haciendo evidente muchos valores, muchas virtudes, su fe, su confianza en Dios, pero también en él se estaba gestando un corazón humilde. Él tenía un gran respeto por la autoridad, él tenía un gran respeto por todo lo que venía de parte del Señor. Y a pesar de su juventud y las circunstancias, jamás buscó hacer su propia voluntad. Él se sujetaba al Señor. Sin embargo, como el propósito del Señor, el propósito de Dios para David era que reinara sobre su pueblo, pues comenzó en él un trato que puso a prueba todas las áreas de su ser. Y como nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios, qué es lo que el Señor está buscando en nosotros, para qué nos está preparando, mire, mis hermanos, y sobre todo quienes desean servir o están sirviendo, el Señor va a seguir trabajando, de manera que nosotros jamás podamos entender, pero que para el Señor es la siembra de algo que algún día se habrá de cosechar. En este caso, para David todo apuntaba favorable. Entré a palacio, y ya no como un cantor que espantaba a los demonios a Saúl, sino como príncipe, porque también fue una de las etapas de su vida, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de llegar a palacio, fue expuesto a experiencias y pruebas mucho más difíciles de las que ya había vivido. Y todo comenzó precisamente cuando, después de vencer a Goliat, en lugar de recibir por esposa a la hija del rey Saúl, porque ese era el premio ofrecido a quien lograra hacerlo, fue todo lo contrario. Y de todo debido a esto, a que las mujeres de Israel se les ocurrió la feliz idea de danzar por las calles cantando: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Imagínense, esto llenó de envidia y de coraje el corazón del rey Saúl, que ya de por sí espiritualmente nada le sostenía. Así, desde ese día, el héroe nacional pasó a ser un hombre condenado, digno de muerte, y paradójicamente, el verdadero rey ungido y conforme al corazón de Dios tiene que huir como un malhechor, mientras que el rey desechado por Dios es el que lo persigue. ¿Se da cuenta de las cosas que el Señor permite? Entonces tenemos también que ser muy conscientes de que cuando algo está sucediendo es porque hay un propósito. Lo que tenemos que aprender es recibir la voluntad de Dios, preguntar, no reclamar. Señor, esto que permites en mi vida, ¿a dónde quieres que dirija mi mirada? ¿Qué estás limpiando en mi corazón? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Bueno,
A partir de ese momento, las terribles experiencias y las duras pruebas empezaron a desarrollar en David un carácter que en realidad ya no era el carácter de David. Se estaba formando en él el carácter de Cristo. Y se empezaron a destacar rasgos en él que cada siervo debe de representar, debe de ser evidente. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. David empezó a manifestar un corazón humilde, pero con una sensata opinión de sí mismo. David jamás hizo alarde ni reclamó a nadie cómo mató a David o por qué, o cómo llegó a vencer a sus enemigos. Nunca se atrevió a exhibir las victorias como algo propio. Antes siempre dio la gloria al Señor. Y los salmos muestran su corazón humilde de adorador. Palabras como: vendré a las misericordias de Dios, cantaré sus portentosos hechos, del poder de su brazo hablaré, exhibiré su salvación, declararé sus maravillosas obras. Jehová es mi fortaleza, mi castillo fuerte, mi escondedero. Ese era el corazón de David, siempre dando testimonio de la gracia y misericordia de Dios y jamás mencionando sus hechos, tal como el Señor Jesús, que siempre dio la gloria al Padre. Mire, mis hermanos, qué importante es guardar el corazón. Qué importante es que el siervo nunca se quiera ostentar como el amo, que el discípulo jamás desee superar al maestro o un mayordomo quiera verse como un dueño. David tenía un claro concepto de respeto a la autoridad, y eso es algo que tiene que ser en nosotros. Mire, aunque él sabía que Saúl fue desechado por Dios y recordaba el día que el profeta Samuel lo ungió como rey, jamás se aprovechó de la situación y siempre tuvo una actitud de obediencia y de respeto para con Saúl. El Señor Jesús siempre mostró humildad y respeto al Padre. Recuerda cuando aquel joven rico le expresa: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es lamentable, mis hermanos, ver la soberbia que exhiben una gran cantidad de supuestos siervos de Dios, negando con sus palabras, sus actitudes y frivolidades el carácter humilde y de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. David no era como los que ahora dicen: yo solo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a la autoridad delegada por Dios. No, mis hermanos. Recuerda cómo en cierta ocasión en una cueva, cuando tuvo a Saúl a su alcance, incluso para matarlo, con esto acabaría la persecución, quizás lo acercaría al reino, pero sin embargo solamente cortó la esquina del manto del rey y se la presentó en señal de respeto. Aún dijo al guardaespaldas del rey: ¿dónde estabas tú que cuidabas a tu señor? Y lo hizo con temor, como si hubiese sido una ofensa a Dios el haber tocado el borde del manto del rey. Y ese respeto, mis hermanos, la integridad, la rectitud y la lealtad, es precisamente lo que el Señor demanda de manera especial a sus redimidos, sus hijos, en todas sus actividades, sean seculares o sirviendo al cuerpo de Cristo. Quiero preguntarle algo. ¿Reconoce que su fuente de trabajo viene de Dios? Medite esto. ¿Se da cuenta usted que lo que usted percibe, lo que Dios permite para que sustente su casa, es el Señor quien se lo da? Bueno, si es así, ahora medite. ¿Cómo reacciona ante sus superiores, sus jefes, cuando le dan una orden? ¿Obedece de inmediato, con celeridad? ¿Lo hace con rectitud, con buena conciencia, de buena manera, con honestidad, con honradez? ¿O a regañadientes dice: pues ni que me pagara tanto, ¿verdad? O bueno, pues él hace como que me paga, yo como que trabajo. Bueno, esa es una frase muy conocida aquí en México. ¿O es de los que trabaja mientras lo ven, esperando el momento para dejar de hacerlo? Hermano, eso es menospreciar la fuente, la dádiva de Dios. ¿Y cómo reacciona en la iglesia ante las autoridades establecidas por el Señor ahí? Y estoy hablando
de autoridades que realmente sean puestas por el Señor, verdaderos siervos de Dios. No estoy hablando de un manipulador autoritario que solamente saca provecho de los hermanos, no. Estoy hablando de un verdadero siervo. ¿Honra usted al Señor con su obediencia? ¿O es de los que cree que porque sirve en algún ministerio, con eso agrada al Señor y obtendrá su favor? Mire, jamás olvide que el Señor se agrada más de la obediencia que de las obras. Eso fue precisamente el peligro, el riesgo o lo que llevó a Saúl a perder el reino. La Biblia nos enseña que por nuestros frutos habremos de ser reconocidos ante los demás. Pero mire, esto no solamente es en la iglesia, es en el mundo donde debemos ser conocidos por nuestros frutos de honestidad, de integridad, de rectitud, de responsabilidad y de manera especial de respeto a la autoridad. Uno de los factores que ha evitado que esta pandemia no baje su estándar de contagio, antes ha crecido, antes ha habido retrocesos en las decisiones de las autoridades, es precisamente por esa falta de respeto, de consideración al trabajo de quienes están a cargo de la salud pública. Y se están pagando las consecuencias de la insensibilidad, de la desobediencia a las instrucciones que las autoridades sanitarias no dejan de establecer, no dejan de recordarnos constantemente por todos los medios. Sin embargo, la gran mayoría no se sujeta a ellas, pero sin embargo sí critican, juzgan e incluso prefieren dejarse influenciar por la falsa información que les permita continuar una vida de libertinaje en lugar de colaborar con su obediencia para que todo pase lo más pronto posible. Bueno, ese es el estándar de la gente, pero ahora lo más lamentable es ver cómo muchos que se dicen cristianos piensan y actúan con esa irresponsabilidad, con esa falta de respeto y de obediencia a la autoridad, exponiendo la vida de quienes dicen amar, sus familias, sus seres queridos. No han entendido como creyentes, como cristianos, si es que lo son, que obedecer a la autoridad es obedecer a Dios. Y por tanto representa un acto de amor a sus semejantes. Mis hermanos, no solamente se trata de obedecer, se trata de amar. Igualmente hay quienes mencionándose o nombrándose como líderes espirituales o pastores hacen lo mismo, al grado que no han dejado de celebrar servicios, incluso escondidas. Su voracidad por conservar una membresía que se traduce en ofrendas o la satisfacción de su ego es mayor a su deber de proteger y guardar la vida y la integridad física de quienes lamentablemente todavía se dejan manipular e influir por los absurdos argumentos que esgrimen para justificar sus actos de irresponsabilidad. Mis hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. El Señor nos ha dado una conciencia, tenemos un Espíritu Santo que nos guía, que nos discierne a las personas y sus pensamientos. El Señor Jesús nos enseñó el valor de la obediencia y la sujeción, haciendo lo propio ante las autoridades que gobernaban en su tiempo. Y vaya que estas autoridades eran muy cuestionables. Mire, el emperador romano era Tiberio César. Y él era un hombre sanguinario, terrible. El rey del pueblo judío de la región, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, era un hombre por demás blasfemo, frívolo, sin temor de Dios. Poncio Pilato, el gobernador pagano que lo juzgó antes de ir a la cruz, el Señor le dio su respeto, respetó su autoridad. Cuando algunos soldados le preguntaron, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Les dijo, no extorsionen, no calumnien, confórmense con su salario. El Señor siempre estableció la autoridad de tal manera que tuviera esa esencia que toda autoridad debe tener, no autoritarismo. Mire, cuando fue cuestionado sobre el pago de los impuestos, ¿qué dijo? Den al César lo que es del César. Jesús tenía la autoridad de Dios en él, pero siempre se sujetó a la autoridad delegada sin rebelarse a ella. Recuerde que la Escritura dice que toda autoridad es permitida y puesta por Dios. Y yo le pregunto,
¿Usted reconoce y respeta a toda autoridad, sea secular o espiritual? Medite en ello también. ¿La obedece conforme a la legalidad y la importancia de cada una? ¿Con corazón limpio, sin cuestionar? Yo le aseguro que si usted actúa de esa manera, será bienaventurado. Porque la obediencia y la lealtad expresan el carácter de Cristo. De lo contrario, siempre habrá consecuencias que pagar. Porque las convicciones que tenemos en el Señor fortalecen nuestra fe. Y quienes confiamos en Él, reconocemos que su voluntad es perfecta. Y lo mejor que podemos hacer los cristianos, los creyentes, es aceptarla. Aunque la mayor de las veces no entendamos lo que sucede en nuestras vidas. Mis hermanos, no se trata de tratar de entender por qué el Señor permite las cosas. De lo que se trata es de aceptar su voluntad, obedecer. Y cuando tú veas el resultado de tu obediencia, entonces vas a entender el por qué el Señor permite algo. Como cristianos, y esto es algo que usted tiene que valorar, que tiene que admitir, mire, la vida no es distinta a la que vivíamos antes de conocer al Señor, en nada variado. Las adversidades se siguen presentando de la misma manera o incluso con mayor intensidad que antes, si usted quiere. Igualmente las cosas buenas, de manera que las podemos también disfrutar como antes, pero la diferencia es ahora cómo lo hacemos y en quién confiamos, en quién está puesta nuestra esperanza. Y eso es lo que determina, primero, la condición espiritual de cada uno. Segundo, lo que se va a desprender de ella, la actitud y la respuesta ante lo que Dios permita para probar nuestra fe y hacernos crecer espiritualmente. ¿Cómo está usted en cuanto a esta aceptación de la voluntad de Dios? Porque quien no está enseñado en la fe verdadera, es decir, quien no está fundamentado en la roca, que es Cristo, además de estar en una condición espiritual muy vulnerable, cuando las situaciones se presentan, le es fácil ir en contra de la autoridad de Dios. Y mire, las falsas doctrinas, las malas enseñanzas, la ignorancia escritural, está llevando a miles de creyentes no solo a quedar en el plano de un cristianismo nominal, que los convierte únicamente en simpatizantes de la fe cristiana, no en verdaderos hijos de Dios, regenerados, nacidos de nuevo, no. Por eso, cuando llegan las circunstancias adversas, se atreven a expresar cosas tan irracionales como: yo no merezco estar en esta condición si soy hijo del rey, porque a mí, Señor, si yo soy heredero de tu gloria, blasfemando en contra de la voluntad de Dios con palabras absurdas como: yo decreto, declaro, cancelo, reprendo, ato, desato, abro, cierro, suelto, encadeno, le aplasto la cabeza al chanclas. Mis hermanos, cuántas cosas absurdas se dicen en tantos lugares por ignorancia y por no aceptar la soberanía y voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionó David ante las circunstancias difíciles? ¿Recuerda usted que por la causa de él mismo, o sea, por su causa, por la persecución que sufría, sus padres y hermanos también se hicieron abominables delante de Saúl y tuvieron que huir a Moab? David, llevándolos al rey, le dijo: te ruego que te hagas cargo de mi padre y mi madre durante este tiempo. Y mire la frase: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto lo puede usted leer completa, o sea, la historia completa en 1 Samuel 22:3. Adelante. ¿De qué manera se abandonaba David en las manos del Señor, dependiendo absolutamente de Él? David sabía que ya no era él quien dirigía su vida. Es más, él esperaba que Dios ordenara su vida. Y cuando el Señor le respondía, solo era enseñándole más de su voluntad, no haciendo lo que David esperaba. En cierta ocasión, sus enemigos, los filisteos, en Siglag, tomaron la ciudad y se llevaron a sus esposas, sus bienes, arrasaron con todo. Cuando llegó David con sus hombres de regreso a la ciudad, la encontraron totalmente asolada. Y mire, el pueblo y los hombres que siempre confiaron en él, en su desesperación, se volvieron en su contra y estuvieron a punto de apedrearlo. Pero ¿qué hizo David? Simplemente aceptó la voluntad de Dios, se fortaleció confiando en él,
le consultó y de la mano de Dios recuperaron sus familias, todo lo que los filisteos los habían despojado y aún trajeron un botín. Hermano, el Señor sabe lo que permite y por qué lo permite. Aunque muchas veces sean nuestras propias decisiones las que han provocado las pérdidas y las adversidades que hemos sufrido. Sin embargo, hay ocasiones que aún haciendo lo correcto, hemos pasado por situaciones difíciles, pero de todas nos ha librado el Señor. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Que las pruebas nos han fortalecido y han llegado a ser incluso bendición para nuestras vidas. Ese es el proceso de Dios en el siervo. Eso es lo que Dios permite en la vida de sus hijos cuando hay un propósito en ellos. Hay un propósito en su vida, hermano. Así que no permita jamás que por alguna situación el desánimo llene su corazón y eso le haga alejarse de Dios. Al contrario, aférrese al Señor, porque solamente Él dará salida a lo que está usted pasando el día de hoy, sin importar lo que sea. Solo recuerde que nada está fuera del control del Señor. No centre la mirada en la situación, no centre la mirada en las circunstancias adversas, no centre la mirada en una pandemia, lo que ella se desprenda, sino en lo que el Señor hará. Sabemos y hemos sufrido pérdidas muy dolorosas. Sabemos que la vida ya no es la misma, pero también sabemos que Dios siempre está mostrando caminos nuevos en los cuales seremos bendecidos y fortalecidos. Después del desierto hay una tierra prometida. David, ante toda adversidad, recibió y aceptó la voluntad de Dios. Humilló su rostro y confiadamente se fortalecía en Él. Él sabía que las situaciones fueran adversas o favorables, si el Señor las permitía, tenían un propósito. Con la convicción de que todo lo que sucedía, bueno o malo, era permitido por Él y siempre dará la mejor salida. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar. David estaba consciente de haber sido escogido y ungido por Dios para ser el rey de Israel. Sin embargo, él experimentó la persecución, el ultraje, ser ignorado, sometido a muchas pruebas que pusieron en riesgo no solo su vida, sino también la integridad de su familia y quizás hasta su destino como rey. Sin embargo, jamás reclamó derechos o se rebeló en contra de Dios. Su confianza en Él le permitía ver más allá de las circunstancias presentes. ¿Recuerda usted a Abraham? Que tenía una promesa de parte del Señor, de una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos, y le pide a su único hijo, y él ofrenda a su hijo Isaac, porque sabía que Dios cumpliría sus promesas. Abraham no se puso a pensar cómo haría Dios para cumplirlas, simplemente sabía que las cumpliría. David precisamente pensaba igual. Qué difícil es para los creyentes, hasta resulta difícil decir esa palabra, creyentes, pero qué difícil es, y sobre todo para quienes sirven, entender que si bien tenemos la seguridad de su gracia, eso no nos librará jamás de los problemas y las aflicciones. Al contrario, entre más nos acercamos al Señor, somos más vulnerables y sufrimos todo tipo de agresiones, difamaciones. Sin embargo, David jamás trató de ejercer algún derecho por su cuenta. Él aprendió a esperar en el Señor, y no solo con humildad, también con contentamiento, sin guardar nada en su corazón que pudiera distraer su relación con el Señor. Porque cuando alguien es agredido o difamado, sabiendo que no es culpable, de inmediato piensa que primero lo trataron injustamente, segundo que tiene todo el derecho y tiene razón en defenderse. Pero no debe ser esa la actitud de un cristiano, mucho menos de un siervo, que ha entendido que todas las circunstancias, sin importar las que sean, están ordenadas por Dios para su bien. Quien no actúa de esa manera, mire, si usted no piensa así, está ignorando unas palabras de Jesús cuando dijo: si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra. Si alguien te maldice, bendícele.
Ora por los que te quieren hacer daño. No pagues mal con mal. ¿Recuerda esas palabras? Guárdelas en su corazón. Anídelas en su corazón. Y deje que el Señor obre. Que nada le mueva de su fe en el Señor. Que nada le haga sentirse mayor a los demás. Que nada le haga perder una humildad sincera delante de Dios. No tenga una opinión especial de sí mismo, aún a pesar de la buena opinión que muchos lleguen a tener de usted, porque eso lo puede llevar a la perdición. David siempre se postró delante del Señor, y aunque el pueblo lo amaba, le obedecía, hablaba bien de él, él sabía que todo era por la gracia de Dios. En su corazón solamente había gratitud a Dios. En cierta ocasión, cuando Saúl le perseguía, David expresa estas palabras: Señor, ¿por qué ha salido el rey a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes? Mire, eso llevó a David, ese corazón, a tener una actitud muy distinta para con todas las personas. Su respeto a la autoridad, su aceptación de la voluntad del Señor, la humildad que estaba generándose en su corazón, lo llevó también a tener una actitud para con los demás, incluso con sus adversarios. Cuando Saúl muere, en lugar de alegrarse y aprovecharse de las circunstancias, lo que hace es escribir una endecha. Una endecha es un poema triste, y ahí expresa su pesar por la muerte de Saúl y Jonatán. Entre otras cosas, decía de esta manera, acompáñeme por favor a 2 de Samuel 1:19. Segunda de Samuel 1:19 dice así: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. No hubo alegría en David por la muerte de Saúl. Hubo tristeza. Pero ¿sabe por qué también? Por su destino eterno. Sabía la tragedia de Saúl y también tenía un profundo respeto por él. Todo esto, toda esta actitud de David son rasgos del carácter de Cristo que iba siendo formado en él. Quien en el Getsemaní, cuando Judas llegó acompañado de los guardias para apresarlo, le dice: amigo, ¿a qué vienes? Ya en la cruz, en medio de ese terrible sufrimiento y agonía, rogó al Padre por la misericordia para con todos los hombres, clamando: perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, mis hermanos, David aprendió durante esta etapa previa a ser rey, a ser coronado como rey, muchas cosas que tienen que ver con el carácter de Cristo. Aprendió también a ser paciente. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, no se apresuró a tratar de obtener el reino, no, jamás lo hizo. Lo que hizo fue consultar con el Señor. Segunda de Samuel 2:1 dice así: después de esto, o sea, después de la muerte de Saúl y Jonatán, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Él le dijo: a Hebrón. Versículo 3. Llevó también consigo David a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. David jamás dio un solo paso por su cuenta, y obedeciendo al Señor se fue a Hebrón. Estando ahí entonces fue cuando lo ungieron como rey sobre la casa de Judá. Después de ser confirmado como rey de los judíos, siguió esperando el tiempo y pasaron 7 años y medio para que las otras 11 tribus lo reconocieran como rey. En 2 de Samuel 5:3 usted puede ver, dice así:
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años 6 meses, 7 años y medio. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Jamás se apresuró a que le dieran el reino completo. Ahora David ya es el rey de Israel. Podría decirse que se ha cumplido el propósito de Dios para con él, pero faltaba algo. Porque si bien era rey, la pregunta es, ¿era ya realmente un varón conforme al corazón de Dios? Y esto nos descubre algo muy importante, que todo lo que pasamos no es precisamente para probarnos en medio de la aflicción o bajo presión por circunstancias, por severas que sean, no. Mire, ante el Señor las pruebas más duras, las más difíciles de aprobar o de superar, son cuando todo va bien, cuando hay riqueza, abundancia, poder, autoridad, cuando las cosas son placenteras, es decir, cuando es más fácil olvidarse de Dios. ¿Cuántas cosas menospreciamos antes de comenzar esta pandemia que tenían que ver con nuestra vida espiritual? Y ahora que estamos encerrados, las extrañamos, las añoramos, las necesitamos. Mire, para quienes han dispuesto su vida para servir a Dios y a su iglesia, es muy importante entender este proceso. Porque es muy fácil que cuando uno siente que las cosas van bien, es cuando más nos despegamos de Dios. Y la búsqueda de la presencia del Señor siempre tiene que ser la máxima prioridad. Así como también el reconocimiento personal de las debilidades y nuestra dependencia a Dios. Porque la autosuficiencia, la soberbia, el orgullo y el egocentrismo son armas letales que agreden nuestra relación con Dios y, lo más grave, nos alejan de Él. Así vemos cómo la gracia del Señor era para con el rey David, su reinado florecía. De hecho, recuperó el arca del pacto de las manos de los filisteos. El Señor establece un pacto con él. Esto lo puede usted leer en 2 de Samuel 7, del 8 al 17. Solamente voy a leer un versículo. 2 de Samuel 7, 16 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mis hermanos, esta es una promesa mesiánica, porque de David viene la generación para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Mire, bajo la gracia, David extendió su reino y Dios estaba con él. Sin embargo, como ya lo dije, la riqueza, la comodidad, el poder, la ociosidad son malas consejeras. Un exceso de confianza le hizo descuidar sus deberes y su relación con Dios. Y ese fue el principio de una prueba que sí le llevaría a una caída. Pero lo más importante va a ser la manera como fue levantado. En otras palabras, David debió reprobar para ser aprobado. Y para que esto fuera posible, necesitaba primero reconocer cómo, después de haber sido un hombre íntegro, fiel delante de Dios durante prácticamente toda su vida, un acto de autosuficiencia y autoritarismo le hicieron caer. Amados hermanos y verdaderos siervos de Dios, autoridad, poder, abundancia y placer son veneno para el alma y causa estragos en los creyentes de mente débil y corazón inmaduro. Si usted no está bien afirmado en lo que cree, necesita tener mucho cuidado con todas estas cosas. Y para quienes se dicen siervos de Dios, pero que por sus frutos dan evidencia que ni siquiera lo conocen, aunque ellos lo afirmen y se lo crean, si no se arrepienten, esta es la receta perfecta que los llevará en primera clase, porque así les gusta viajar, pero a la perdición eterna.
Y ese es el riesgo del creyente, del siervo, que siendo aprobado por Dios en su integridad, en su fidelidad, en su servicio, alguien que ha luchado por ser fiel a Dios ante toda prueba, en medio de toda adversidad, cuando el Señor le honra con bendiciones inmerecidas, cuando el Señor de alguna manera le da algo, lo favorece, al no saber manejar esa aparente nueva condición espiritual, se descuida y olvidando los principios que durante mucho tiempo formaron parte de su vida, principios que vivió, que defendió, que enseñó, ahora se le hace fácil olvidarse de ellos y hasta justificar su propio pecado. En esa condición deliberada de pecado, David hizo lo malo delante de Dios sin remordimiento alguno. Y no solamente una vez, pero hubiesen sido permanentemente si el Señor no le hubiese extendido su misericordia. Mis hermanos, gracia sobre gracia hicieron que Natán, enviado por Dios, confrontara a David de la lamentable condición espiritual en la que ella se encontraba, para convencerlo de que había pecado deliberadamente delante de quien él había reconocido siempre como un Dios santo, íntegro y misericordioso. Así fue como David tuvo que verse reflejado en su propio pecado para reconocer lo que había hecho delante de Dios. Y esta confrontación hizo que como un torrente le fuera revelado lo que su duro corazón y su mente entenebrecida habían justificado. Así David, sensible a la voz del Señor a través del profeta Natán, fue convencido de su pecado y su corazón fue quebrantado. Pero lo más significativo de todo esto fue que jamás se atrevió a justificarse. En ese momento no le interesaba el reino ni la honra de los hombres, ni aun su propia vida, sino solamente recuperar su relación con Dios. Una relación que sabía había perdido por su pecado. Así fue, mis hermanos, como surgió un varón conforme al corazón de Dios. Porque así es como se arrepiente un verdadero hombre de Dios. Y el Salmo 51 nos lleva de lleno al arrepentimiento de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Finalmente David es rey y varón aprobado por Dios. Al haber entendido que su corona, su reino, su vida entera solo son para dejarse delante de Jesús a los pies de la cruz. Y así se consagran los cristianos verdaderos, los siervos que desean agradar al Señor con su servicio, quebrantando el alma, viviendo como una ofrenda de olor grato que sea consumida poco a poco en el altar del Señor. Por tanto, mis hermanos, no es solamente creer, no es confesar su nombre, no se trata solamente de ser salvo. Necesitamos expresar a Jesucristo con todo su ejemplo y sus virtudes, su humildad, su mansedumbre, su adoración, su respeto a la autoridad, su amor al prójimo, su paciencia y sobre todo con una vida de constante arrepentimiento y quebranto. Así es como David comprendió lo que significaba haber sido designado rey, pero también
un hombre, un varón, conforme al corazón del Señor. Hagamos lo mismo, mis hermanos. Hagamos lo propio. Seamos quebrantados delante del Señor. Aceptemos su voluntad y esperemos sus propósitos. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu confrontación. Te rogamos, Señor, que sigas mostrando a cada uno de nosotros tu voluntad. Haz de nosotros hombres y mujeres sensibles, adoradores verdaderos, que es lo que tú buscas. Hombres y mujeres que honren tu nombre, que confíen en ti, que vivan en el quebranto de saber que todo lo que tú permites, que todo lo que tú haces, forma parte de un propósito. Hombres y mujeres que comprendamos que tu soberanía está por encima de todo, que podemos confiar ciegamente en ti sabiendo que todo está bajo tu control y lo único que tenemos que hacer es dejarnos caer en tus brazos. Y como David, como todos tus siervos, Señor, aprender los principios divinos, establecer las virtudes y el carácter de Cristo en nuestro corazón, para algún día llegar a esa plenitud, a esa estatura de Cristo nuestro Señor. Que tu corazón llene nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Te rogamos que nos sigas edificando, que nos sigas consolando, confrontando, levantando durante todo el tiempo. Y no solamente durante esta pandemia, todo el tiempo de nuestra vida. Te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, que pasen un lindo día.